La historia que escucharás en unos momentos no es un cuento de hadas. En la vida hay momentos en los que un simple gesto, una mano que se mueve con elegancia y determinación en el aire, puede romper años de invisibilidad y cambiar el destino para siempre. En el restaurante más selecto de México, una joven de 20 años estaba a punto de ser descubierta por primera vez en su vida. No por su apellido poderoso, no por la fortuna de su padre, por un secreto mucho más profundo. Y la persona que la vería no era un hombre de negocios ni un miembro de la alta sociedad, sino un camarero de 26 años que entendía algo que el dinero nunca podría comprar: el lenguaje del corazón, cuando las palabras no pueden salir de los labios. Al final de esta historia, comprenderás que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en ser visto, escuchado y comprendido. Antes de continuar, dinos en los comentarios desde dónde nos estás escuchando hoy. Nos encanta saberlo. Ahora, entremos en la historia. El restaurante Cielo y Tierra ocupaba el piso 42 de la Torre Reforma, con ventanales del piso al techo que ofrecían vistas panorámicas de Ciudad de México, iluminada como un océano de estrellas caídas. Era el tipo de lugar donde las reservaciones se hacían con 3 meses de anticipación, donde el menú no tenía precios, y donde el chef tenía 2 estrellas Michelin y un ego del tamaño de toda la República Mexicana. Para Lupita Morales, de 26 años, trabajar ahí era simultáneamente el mejor y peor trabajo que había tenido. El mejor, porque las propinas en una sola noche podían equivaler a lo que ganaba en una semana antes. El peor, porque cada turno era un recordatorio brutal de la brecha entre su mundo y el de los clientes que atendía. Lupita había crecido en Nezahualcóyotl, uno de los municipios más marginados del Estado de México. Su infancia había sido una sinfonía de ruidos urbanos: vendedores ambulantes, combis tocando bocina, música de banda sonando a todo volumen. Pero en medio de ese ruido, su hogar había sido un oasis de silencio. Ambos padres de Lupita eran sordos. Su padre, Miguel, trabajaba como zapatero remendón. Su madre, Rosa, cosía ropa por encargo. Lupita había sido su voz desde los 5 años, traduciendo en consultorios médicos, negociando precios en el mercado, explicando situaciones cuando el mundo oyente no tenía paciencia para comunicarse de otra manera. Crecer como CODA, Children of Deaf Adults, le había dado a Lupita algo único. Hablaba lengua de señas mexicana con la misma fluidez que el español. Más que eso, entendía la frustración de ser ignorado, de ser tratado como invisible, de tener algo importante que decir, pero que nadie se molestara en escuchar. Había estudiado turismo, soñando con ser guía, con mostrar las maravillas de México a visitantes de todo el mundo. Pero la realidad había sido cruel. Los trabajos eran escasos. Su acento de Nesa la marcaba. Y entonces su padre tuvo un accidente en su taller, perdiendo 3 dedos de la mano derecha, lo que dificultaba tanto su trabajo como su capacidad de signar. Lupita necesitaba dinero rápido. Cielo y Tierra estaba contratando. Y aunque servir mesas no era su sueño, las propinas ayudaban a pagar las cuentas médicas de su padre y apoyar a sus padres que nunca se quejarían, pero cuyos rostros mostraban el peso de cada preocupación financiera. Esa noche de viernes en octubre, el restaurante estaba en su apogeo. Lupita se movía entre las mesas con gracia ensayada, su uniforme negro impecable, su cabello recogido en un chongo elegante, su sonrisa profesional firmemente en su lugar, aunque sus pies gritaban de dolor en los tacones de 7 centímetros que el restaurante exigía. Mesa 12. Reservación a nombre de Delgado. El maître,
Fernando la detuvo antes de acercarse. Morales, esa es la mesa del señor Ricardo Delgado. Ricardo Delgado de Delgado Technologies. ¿Entiendes la importancia? Sí, señor. Haré mi mejor trabajo. Más que tu mejor trabajo. Él es dueño de la tercera compañía de tecnología más grande de México. Vale más de 3.000 millones de pesos. No arruines esto. Lupita asintió, internamente rodando los ojos. Como si tratar a alguien con respeto básico fuera diferente solo porque tuvieran más ceros en su cuenta bancaria. Se acercó a la mesa 12, ubicada estratégicamente junto a la ventana con la mejor vista de la ciudad. 3 personas ya estaban sentadas. El hombre en el asiento principal era imposible de ignorar. Ricardo Delgado debía tener 40 y tantos, con cabello negro peinado hacia atrás con gel, mandíbula cuadrada, traje que probablemente costaba más que 3 meses de su salario, y esa postura de absoluta confianza que viene de nunca haber sido rechazado por nada en la vida. Estaba revisando su teléfono, completamente absorbido por algo más importante que las personas en su mesa. A su derecha estaba una mujer de 30 y tantos. Camila Reyes era el tipo de mujer que parecía salida de una revista de moda. Cabello rubio platinado, vestido rojo entallado, maquillaje aplicado con precisión de artista y joyas que brillaban bajo las luces del restaurante. Estaba hablando animadamente, sus manos gesticulando, su risa llegando a Lupita incluso antes de alcanzar la mesa. Y en el tercer asiento, casi como una sombra, estaba una joven que hizo que Lupita se detuviera por una fracción de segundo. Debía tener 20 años, quizás 21, cabello negro largo cayendo como cortina sobre sus hombros, piel clara, rasgos delicados que sugerían belleza opacada por la expresión absolutamente ausente en su rostro. Vestía un vestido azul marino elegante, pero conservador, sin joyas llamativas, sin maquillaje dramático. Sus ojos, de un café oscuro casi negro, miraban fijamente su plato vacío con la expresión de alguien que había aprendido a desaparecer mientras permanecía físicamente presente. Buenas noches, dijo Lupita con su mejor voz profesional. Mi nombre es Lupita y seré su mesera esta noche. ¿Puedo ofrecerles algo de beber? Ricardo levantó la vista de su teléfono apenas un segundo. Whisky. Macallan 18, solo. Excelente elección, señor. ¿Y para la señorita? Lupita se volvió hacia Camila. Champagne. Veuve Clicquot. Y asegúrate de que esté bien frío, por favor. Su tono era dulce, pero con ese filo que dejaba claro que estaba acostumbrada a que las cosas se hicieran exactamente como ella quería. Por supuesto. Lupita se volvió hacia la joven en el tercer asiento. ¿Y para usted, señorita? La joven no reaccionó. Sus ojos permanecieron fijos en el plato vacío, como si Lupita no existiera. Lupita esperó, luego repitió más alto. Señorita, ¿qué le gustaría beber? Nada, ni siquiera un parpadeo. Camila suspiró dramáticamente, rodando los ojos. Sofía no necesita nada, solo tráele agua. Pero Lupita había notado algo, la forma en que la joven llamada Sofía estaba sentada, la forma en que sus ojos no reaccionaban al sonido, sino que permanecían fijos en un punto, la forma en que sus manos descansaban en su regazo, tensas y quietas. Y entonces Lupita vio algo más. Los dedos de Sofía se movieron, apenas perceptible, en su regazo. No era un movimiento nervioso, era deliberado, formaba una forma. Lupita conocía esa forma, la había visto 1000 veces. Era la seña para agua en lengua de señas mexicana. El corazón de Lupita se aceleró. Sus dedos se movieron nuevamente, más insistente. Agua. Estaba signando agua. Sin pensarlo, Lupita dio un paso para quedar directamente en el campo visual de Sofía.
Y entonces, con movimientos fluidos y naturales, Lupita signó. Sus manos se movieron en el aire con gracia deliberada. ¿Qué te gustaría beber? El efecto fue eléctrico. Los ojos de Sofía se levantaron como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Su boca se abrió en shock absoluto. Sus ojos, que habían estado muertos momentos antes, de repente se llenaron de vida, de incredulidad, de esperanza tan cruda que hizo que el pecho de Lupita doliera. Durante un momento congelado en el tiempo, Sofía simplemente miró fijamente a Lupita, como si estuviera viendo un espejismo. Entonces, con manos que temblaban visiblemente, Sofía comenzó a signar de vuelta. Sus movimientos eran rápidos, casi frenéticos, llenos de emoción reprimida. ¿Puedes verme? ¿Realmente puedes entenderme? Lupita sintió lágrimas picar en sus ojos, pero las mantuvo bajo control. Signó de vuelta, su rostro rompiéndose en una sonrisa genuina. Sí, te veo. Te entiendo perfectamente. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Sofía. No sollozos, no sonidos, solo lágrimas silenciosas de alivio tan profundo que era casi dolor. Sus manos se movieron rápido y desesperado. Nadie me ha hablado en 5 años. Nadie aquí sabe señas. Nadie se molesta. El corazón de Lupita se rompió. 5 años. Esta joven había estado en habitaciones llenas de gente durante 5 años, sin que nadie se molestara en aprender cómo comunicarse con ella. Estoy aquí ahora, signó Lupita. ¿Qué quieres beber? Sofía se limpió las lágrimas, una sonrisa genuina apareciendo en su rostro, transformándola completamente. Agua mineral con limón, por favor. Perfecto. ¿Algo más? Solo gracias. Gracias por verme. La interacción había tomado tal vez 30 segundos, pero en esos 30 segundos, algo profundo había cambiado. ¿Qué demonios está pasando? La voz de Ricardo Delgado cortó el momento como un cuchillo. Había dejado su teléfono y miraba a Lupita con confusión e irritación. ¿Por qué están haciendo eso con las manos? Lupita se volvió hacia él, manteniendo su compostura profesional. Su hija es sorda, señor. Estaba tomando su orden en lengua de señas mexicana. Ya sé que mi hija es sorda, espetó Ricardo defensivo. Pero nadie nos dijo que tendríamos una mesera que hace eso. ¿Que habla su lenguaje? Lupita no pudo evitar el ligero filo en su voz. Se llama comunicación, señor. Camila se rió, un sonido agudo y falso. Qué conveniente. Sofía, no necesitas toda esta atención especial. Ya ordenamos por ti. Pero Sofía no estaba mirando a Camila. Estaba mirando a Lupita con una intensidad que hablaba volúmenes. Y entonces, para sorpresa de todos, Sofía signó algo más. Sus manos se movieron deliberadamente, su barbilla levantándose con algo que se parecía a desafío. Quiero ordenar mi propia comida, y quiero hablar con ella, señaló a Lupita. Lupita tradujo, su voz firme. La señorita Sofía dice que le gustaría ordenar su propia comida y que preferiría comunicarse directamente conmigo. El rostro de Ricardo se puso rojo. Eso es ridículo. Sofía siempre ha estado bien con que ordenemos por ella. ¿Se lo ha preguntado alguna vez? La pregunta salió de la boca de Lupita antes de que pudiera detenerla. El silencio en la mesa fue tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Los ojos de Ricardo se entrecerraron peligrosamente. Camila dejó de sonreír, y Sofía miró a Lupita con una expresión de asombro y gratitud. Disculpe, dijo Ricardo, su voz baja y peligrosa. ¿Quién demonios se cree que es para cuestionarme sobre mi propia hija? Lupita supo que había cruzado una línea. Fernando, el maître, probablemente la despediría después de esto. Pero cuando miró los ojos de Sofía, vio algo que no había visto en años de servir a gente rica y poderosa.
Vio a alguien que desesperadamente necesitaba que alguien se arriesgara por ella. Me disculpo si mi comentario fue inapropiado, señor, dijo Lupita, escogiendo sus palabras cuidadosamente. Pero como mesera, mi trabajo es asegurarme de que todos los invitados en mi mesa sean atendidos. Y eso incluye permitir que la señorita Sofía ordene lo que desee. Antes de que Ricardo pudiera responder, Sofía comenzó a asignar, rápidamente, sus movimientos casi agresivos en su urgencia. Lupita observó, luego tradujo, su voz clara y fuerte. La señorita Sofía dice, tengo 20 años, puedo ordenar mi propia comida, y si esta mesera es lo suficientemente amable para comunicarse conmigo en mi lenguaje, cuando mi propia familia no se ha molestado en aprenderlo en 5 años, entonces sí, quiero hablar con ella. Las últimas palabras cayeron como bomba en la mesa. El rostro de Ricardo pasó del rojo al blanco. Camila abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Y Sofía, por primera vez que Lupita podía ver, sostuvo la mirada de su padre con algo parecido a furia. Sofía, comenzó Ricardo, su voz ahora incómoda. Pero Sofía apartó la mirada de él, volviéndose completamente hacia Lupita. Sus manos se movieron de nuevo, esta vez más calmada, pero no menos determinada. Quiero el salmón a la parrilla con vegetales, sin la salsa de mantequilla porque soy alérgica a los lácteos, y una ensalada verde para empezar. Lupita escribió la orden, signando mientras hablaba en voz alta para que todos pudieran oír. Salmón a la parrilla con vegetales, sin salsa de mantequilla por alergia a lácteos, ensalada verde para empezar. ¿Algo más? Solo... Sofía dudó. Luego signó algo más, sus ojos brillando con lágrimas sin derramar. Gracias. No sabes lo que esto significa. De nada, signó Lupita de vuelta, poniendo toda la calidez que podía en sus manos. Volveré pronto con sus bebidas. Mientras se alejaba de la mesa, Lupita podía sentir la tensión radiando desde donde había estado parada. Sabía que probablemente se había metido en problemas, pero cuando miró hacia atrás una vez, vio a Sofía sentada un poco más derecha, su barbilla un poco más alta, sus ojos ya no mirando el plato vacío, sino hacia afuera a la ciudad iluminada frente a ella. Y Lupita supo que había hecho exactamente lo correcto. Si esta historia llena de comunicación y segundas oportunidades te ha conmovido profundamente, sigue escuchando. Porque después de que Sofía y Lupita entablaran amistad, cuando la pobre niña sorda le contó la increíble verdad sobre su vida aislada, no solo cambiarán sus destinos, sino que también intentarán sacar a la luz una conspiración familiar que pondrá en peligro todo lo que han construido. No se pierdan el final de la historia. Además, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta al video para seguir viendo historias como esta. Su apoyo es nuestra mayor motivación para continuar con esta labor. En la barra, mientras preparaba las bebidas, Fernando apareció a su lado, su expresión tensa. Morales, ¿qué demonios fue eso? Solo estaba tomando una orden, señor. No, estabas creando una escena. Ese es Ricardo Delgado. No puedes simplemente cuestionarlo frente a su familia. Señor, su hija es sorda. Estaba ignorándola completamente. Solo la ayudé a ordenar su propia comida. Fernando se frotó las sienes. Mira, entiendo que sepas lenguaje de señas o lo que sea, pero esta es una clientela delicada. No puedes involucrarte emocionalmente. No me estoy involucrando emocionalmente. Estoy haciendo mi trabajo. Todos los clientes merecen ser atendidos apropiadamente, ¿no? Fernando la miró por un largo momento. Luego suspiró. Solo manténlo profesional.
y no causes más drama. Sí, señor. Pero mientras Lupita llevaba las bebidas de vuelta a la mesa 12, sabía que el drama apenas había comenzado, porque había visto algo en los ojos de Sofía Delgado, algo que reconocía de su propia vida, de sus propios padres, el hambre de ser vista, de ser escuchada, de importar. Y Lupita Morales, mesera de Nezahualcóyotl, que había crecido traduciendo un mundo que no tenía paciencia para el silencio, había decidido en ese momento que no iba a dejar que Sofía Delgado siguiera siendo invisible, sin importar el costo. Los siguientes días fueron una tormenta de emociones para Lupita. Había ayudado a Sofía, pero sentía el peso de la mirada de Fernando y la tensión en sus hombros le recordaba que había arriesgado su trabajo por una extraña. Lo que no esperaba era que Sofía volviera. El martes por la noche, 3 días después, Lupita limpiaba una mesa cuando vio entrar a Sofía Delgado. Esta vez sola, vestida con jeans y blusa blanca, su cabello suelto sobre sus hombros. Se veía diferente sin el vestido formal y la presencia opresiva de su padre y Camila. Más joven, más vulnerable, más ella misma. Sus ojos escanearon el restaurante hasta encontrar a Lupita. Su rostro se iluminó con una sonrisa tan radiante que varias cabezas se voltearon para mirarla. El corazón de Lupita se aceleró. ¿Por qué había vuelto? Sofía se acercó directamente, sus manos moviéndose antes de llegar. Esperaba que estuvieras trabajando hoy. Lupita miró alrededor nerviosamente. Fernando observaba desde su podio. ¿Vienes a cenar? Sí. ¿Puedes ser mi mesera? Lupita la guió a una mesa pequeña en una esquina tranquila. Mientras Sofía se sentaba, sus manos se movieron rápido y emocionadas. Necesitaba volver. Necesitaba hablar contigo. Nadie me ha hablado realmente en tanto tiempo que no podía dejar pasar esta oportunidad. Me alegra que volviste, signó Lupita honestamente. Pero tu papá, ¿sabe que estás aquí? La expresión de Sofía se ensombreció. No, está en un viaje de negocios en Monterrey, y Camila está haciendo lo que sea que hace cuando no está fingiendo que le importo. Había tanto dolor en esas palabras. Lupita sintió una conexión instantánea con esta joven que había crecido en un mundo de lujo, pero había sido empobrecida de las cosas que realmente importaban. ¿Hace cuánto tiempo que eres sorda?, preguntó Lupita gentilmente. Desde los 15 años. Meningitis. Los movimientos de Sofía llevaban el peso de un trauma antiguo. Mi mamá murió cuando tenía 17, 2 años después. Ella era la única que aprendió señas conmigo. Teníamos nuestro propio mundo silencioso. Cuando murió, ese mundo murió con ella. ¿Y tu papá nunca aprendió? Sofía sacudió la cabeza con una risa amarga. Dijo que lo haría. Prometió tomar clases después del diagnóstico. Pero siempre estaba demasiado ocupado. Reuniones importantes. Viajes de negocios. Y luego mamá murió y él simplemente se rindió. Decidió que era más fácil tratarme como un mueble bonito que hablar conmigo. Lupita sintió lágrimas picar en sus ojos. Conocía esta historia al revés. Sus padres eran sordos en un mundo sin paciencia para ellos, pero al menos tenían a Lupita, alguien que los conectaba con ese mundo. Sofía no tenía a nadie. ¿Por qué sabes lenguaje de señas?, signó Sofía, buscando los ojos de Lupita con intensidad. No muchas personas oyentes lo aprenden. Mis padres son sordos. Crecí con LSM como mi primer lenguaje. Español vino después. Los ojos de Sofía se agrandaron. ¿En serio? ¿Ambos padres? Ambos. Tengo 27 años y he sido su intérprete desde los 5. Es parte de quién soy. Eso es hermoso, signó Sofía, pero había anhelo en su expresión. ¿Cómo es tener padres que comparten tu lenguaje, que te entienden completamente? Es normal para mí. Como cualquier familia, tienen sus desafíos.
El mundo no es amable con ellos, pero nos tenemos el uno al otro, y eso hace que todo valga la pena. Sofía asintió lentamente. Nunca he conocido a otra persona sorda, aparte de mi mamá. Nunca he conocido a la comunidad sorda. Mi papá no me deja ir a ningún lado sola. Dice que es por seguridad, pero creo que simplemente no quiere que encuentre un mundo donde pertenezca, que no sea su mundo. La declaración golpeó a Lupita con fuerza. Mantener a alguien alejado de su propia comunidad era una crueldad silenciosa. ¿Y si te presentara a ese mundo? Signó Lupita antes de poder pensarlo mejor. Sofía parpadeó. ¿Qué quieres decir? Hay un café en el centro. Se llama Manos que Hablan. Es dirigido por personas sordas. Mis padres van todos los domingos por la mañana. Es su comunidad. ¿Te gustaría venir este domingo? Sofía solo miró fijamente, como si Lupita acabara de ofrecerle las llaves del cielo. Luego sus manos se movieron frenéticamente. ¿Hablas en serio? ¿De verdad me llevarías? Claro, si quieres. Sí, sí, por favor. Las lágrimas rodaban por sus mejillas. No sabes lo que esto significa. He estado tan sola. Lupita tomó la mano de Sofía, apretándola gentilmente. Ya no estás sola. Y así comenzó una amistad que cambiaría ambas vidas de maneras que ninguna podía predecir. El domingo por la mañana, Lupita esperaba nerviosa en la colonia Roma. Se preguntaba si Sofía realmente aparecería. Una cosa era tener una conversación emocionante en un restaurante. Otra cosa era desafiar a tu familia controladora y encontrarte con una mesera en un café de la comunidad sorda. Pero a las 10 en punto, un Uber se detuvo y Sofía salió, llevando jeans, tenis y sudadera. Su cabello en una coleta simple, sin maquillaje, sin joyas. Se veía como cualquier otra joven de 20 años. Sus ojos encontraron a Lupita y su rostro se iluminó. «¡Viniste! Te dije que vendría», signó Lupita con una sonrisa. ¿Lista? Aterrorizada pero emocionada. Caminaron 2 cuadras hasta Manos que Hablan, un pequeño café con ventanas decoradas con manos pintadas en colores brillantes. El interior estaba lleno de gente, manos moviéndose en conversaciones animadas, risas silenciosas pero expresivas, una energía palpable incluso sin sonido. «Bienvenida a mi mundo», signó Lupita antes de abrir la puerta. Lo que siguió fue una de las experiencias más transformadoras de la vida de Sofía. Por primera vez desde que su madre murió, estaba rodeada de personas como ella. No extraños que la miraban con lástima. No familia que la trataba como una carga silenciosa, sino personas para quienes su forma de comunicarse era normal, natural, hermosa. Los padres de Lupita, Miguel y Rosa recibieron a Sofía con la calidez que caracterizaba a la comunidad. Rosa inmediatamente la tomó bajo su ala, presentándole a otros. Había personas de todas las edades, niños sordos corriendo y jugando, sus manos volando, adolescentes compartiendo chismes, adultos mayores jugando dominó con concentración feroz. Miguel, con su mano parcialmente paralizada, aún signaba con habilidad. Le enseñó a Sofía variaciones de señas que nunca había aprendido. Le mostró cómo la comunidad sorda tenía sus propios chistes, su propia cultura, su propio orgullo. No somos discapacitados, signó Miguel con pasión. Somos una minoría lingüística. Tenemos nuestro propio idioma. El problema no es que no podamos oír. El problema es que el mundo oyente no aprende a escucharnos. Sofía absorbía cada palabra, como una planta reseca finalmente recibiendo agua. Por primera vez en 5 años, no sentía la necesidad de fingir, de minimizarse, de desaparecer. Aquí, su silencio no era una discapacidad, era simplemente otra forma de ser. Lupita observaba desde un lado,
su corazón hinchándose al ver la transformación. La joven que había conocido el viernes pasado, sentada rígida y ausente, había sido reemplazada por esta versión animada, riendo, completamente presente. Tu amiga está floreciendo, signó Rosa a Lupita. Puedes ver su alma expandiéndose. Estaba tan cerrada. Su familia la ha mantenido aislada. Eso es un crimen. Mantener a alguien lejos de su comunidad es robarle su identidad. Pero ahora nos encontró. Las semanas siguientes cayeron en una rutina hermosa. Cada domingo, Sofía se escabullía de su casa, diciéndole a los guardias que iba a yoga, y se reunía con Lupita. Juntas iban a Manos que hablan, donde Sofía se sumergía en la cultura sorda. Aprendió historia de la comunidad, conoció activistas que luchaban por accesibilidad, hizo amigos que compartían experiencias de aislamiento y descubrimiento. También pasaban tiempo durante la semana. Lupita la llevó al Museo de Antropología. Fueron al bosque de Chapultepec y caminaron durante horas. Sofía practicando señas, contándole sobre su vida privilegiada pero vacía, sobre su madre muerta, sobre su padre distante. Lupita le contó su propia historia, sobre crecer pobre pero rodeada de amor, sobre traducir para sus padres, sobre los sueños de ser guía turística que tuvo que posponer, sobre la frustración de servir a gente rica que nunca entendería el valor real de las cosas. Se volvieron inseparables. Lupita pensaba en Sofía durante sus turnos. Sofía aprendió sobre el mundo más allá de su burbuja dorada, sobre las luchas de familias como la de Lupita, sobre la desigualdad brutal de Ciudad de México. Pero lo que ninguna vio venir fue que alguien más también estaba observando. Camila Reyes no era tonta. Había construido su relación con Ricardo Delgado con la precisión de un cirujano y la paciencia de un depredador. Necesitaba ese anillo de compromiso. Necesitaba convertirse en la señora Delgado. Y no iba a dejar que nada arruinara sus planes. Especialmente no una mesera de clase baja que de repente tenía la atención de Sofía. Había notado el cambio inmediatamente. Sofía, quien normalmente era dócil y ausente durante las cenas, ahora tenía vida en sus ojos. Había comenzado a responder, a expresar opiniones, a negar platos que no quería, a insistir en salir más frecuentemente. Y más preocupante, Sofía había comenzado a mirar a Camila con desafío, como si finalmente viera a través de la fachada de preocupación maternal que Camila había perfeccionado. Esto era inaceptable. Camila contrató a un investigador privado, Gustavo Ramírez, conocido por obtener información comprometedora. Le dio una foto de Lupita del teléfono de Sofía. Descubre todo sobre esta mujer. Gustavo entregó su informe en una semana. Era oro puro. Lupita Morales, 26 años, de Nezahualcóyotl. Padre sordo sin educación formal. Padre zapatero, madre costurera. Lupita había estudiado turismo, pero nunca trabajó en su campo. Ahora mesera en cielo y tierra, ganando 15,000 pesos al mes. Lo más interesante era la información financiera. La familia tenía deudas médicas significativas del accidente del padre. La cuenta bancaria de Lupita raramente tenía más de 5,000 pesos. Estaba desesperada por dinero. Camila sonrió mientras leía el informe. Esta era exactamente la munición que necesitaba. Organizó su plan cuidadosamente. Primero, plantó las semillas con Ricardo durante una cena. Amor, ¿has notado que Sofía ha estado actuando extraño últimamente? Ricardo, medio presente, revisaba correos en su iPad. No realmente. ¿Por qué? Sale mucho ahora. Dice que va a yoga, pero algo se siente raro. Eso captó su atención. ¿Crees que está en problemas? No estoy diciendo eso, solo que deberíamos estar atentos. Es vulnerable. Alguien podría aprovecharse de ella.
¿Aprovecharse cómo? Camila se encogió de hombros. Una joven sorda, con acceso a una fortuna familiar. Hay gente que vería eso como una oportunidad. La semilla estaba plantada. Durante los siguientes días, Camila la regó cuidadosamente. Comentarios casuales sobre cuánto tiempo Sofía pasaba fuera. Preocupaciones sobre nuevas amistades. Insinuaciones sobre personas sin escrúpulos. Y entonces, con timing perfecto, Camila organizó su golpe maestro. Le pidió a Gustavo que tomara fotos. Fotos de Sofía y Lupita juntas, caminando en el parque, riendo en un café, abrazándose afuera de manos que hablan. Las fotos, sacadas de contexto, podrían verse de cierta manera. Podían verse como una amistad inocente, o, con el spin correcto, como algo más calculado. Como una empleada de servicio de clase baja cultivando una relación con una heredera vulnerable. Camila eligió su momento perfectamente. Un domingo por la noche, cuando Sofía acababa de regresar de su clase de yoga, en realidad, su día en manos que hablan. Camila dejó las fotos en el estudio de Ricardo como si las hubiera descubierto por accidente. Ricardo las encontró una hora después. Llamó a Camila inmediatamente, su voz tensa. ¿Qué es esto? ¡Oh, Dios! Camila fingió sorpresa perfectamente. ¿Dónde conseguiste esas? Estaban en mi escritorio. Camila, ¿de dónde salieron? Yo... Yo no quería decirte hasta estar segura, pero contraté a alguien para vigilar a Sofía. Estaba preocupada. ¿Contrataste un investigador privado para vigilar a mi hija? Solo porque me preocupaba. Y mira, tenía razón en estar preocupada. Esa mujer es la mesera de cielo y tierra. ¿Recuerdas esa noche hace unas semanas? Ricardo miró las fotos más detenidamente, su rostro enrojeciendo. La que hizo esa escena. La misma. Y mira el informe. Camila le entregó el archivo que Gustavo había preparado. Viene de Nesa. Su familia está quebrada. Y ahora está amiga de tu hija, la heredera de 1.000 millones. ¿Estás diciendo que está detrás del dinero de Sofía? ¿Qué otra razón podría tener? Ricardo, sé que esto es difícil de oír, pero las personas desesperadas hacen cosas desesperadas. Y esta mujer está desesperada. Ricardo estudió las fotos en silencio, su mandíbula apretándose. Necesito hablar con Sofía. Ten cuidado cómo lo manejas, advirtió Camila suavemente. Sofía está claramente encariñada con ella. Si la confrontas demasiado fuerte, podrías alejarla más. Era psicología perfecta. Al advertir a Ricardo que tuviera cuidado, Camila garantizaba que haría exactamente lo contrario, que reaccionaría emocionalmente, que crearía conflicto, que empujaría a Sofía hacia Camila como la mediadora racional. Todo estaba cayendo en su lugar. Esa noche, Ricardo irrumpió en la habitación de Sofía sin tocar. Ella estaba en su cama, enviando mensajes, probablemente a Lupita. No escuchó cuando él entró, no escuchó sus pasos, pero sintió la vibración cuando él azotó su puño contra su escritorio. Sofía levantó la vista, sobresaltada, sus ojos agrandándose al ver la furia en el rostro de su padre. Ricardo le arrojó las fotos sobre la cama. Comenzó a gritarle, olvidando como siempre que ella no podía escucharlo. Sus palabras perdiéndose en el aire. Sofía miró las fotos, confusión cruzando su rostro. Entonces miró a su padre, a Camila parada en la puerta, y algo en su expresión cambió. Entendió. Esto era una emboscada. Tomó su teléfono y escribió rápidamente. ¿Por qué me estás espiando? Ricardo tomó el teléfono. ¿Quién es esta mujer realmente? ¿Qué quiere de ti? Es mi amiga. Me trata como persona. Algo que tú nunca has hecho. Viene de familia pobre. ¿No ves que está usando esto? Sofía se puso de pie, sus ojos brillando con lágrimas de rabia.
Escribió furiosamente. El único que me ha usado soy tú. Me tratas como decoración, como algo que posees pero que no merece tu atención. Lupita me ve, me habla. Ha hecho más por mí en un mes que tú en 5 años. Eso no es justo, Sofía. No es justo. No has aprendido una sola seña. Ni una. Mamá está muerta y decidiste que era más fácil ignorarme que hablar conmigo. La verdad golpeó a Ricardo como una bofetada. Se quedó paralizado, su rostro pálido. Sofía continuó escribiendo, sus dedos volando. Lupita y sus padres son sordos. Viven con casi nada, pero se tienen el uno al otro. Se comunican. Tienen amor real. Mientras tú, con todo tu dinero, no has tenido una conversación real conmigo desde que mamá murió. Sofía. Pero Sofía no había terminado. Escribió una última línea, sus ojos desafiantes. Si me obligas a dejar de verla, te odiaré por el resto de mi vida. El silencio fue ensordecedor. Ricardo miró a su hija. Realmente la miró, tal vez por primera vez en años. Vio no a una niña que necesitaba protección, sino a una joven que estaba sufriendo. A alguien que había estado gritando en silencio durante años mientras él fingía no notar. Sofía, yo... Comenzó a escribir, pero ella le quitó el teléfono. Escribió, sal de mi habitación, ahora. Ricardo vaciló, luego asintió lentamente. Mientras se daba vuelta, Camila le tocó el brazo, su expresión de falsa preocupación perfectamente calibrada. Esto es difícil, amor, pero estás haciendo lo correcto. Cuando la puerta se cerró, el rostro de Camila cambió. Había funcionado perfectamente. Ahora Ricardo vería a Lupita como una amenaza, y Sofía, en su rebeldía, solo profundizaría la relación, dándole más evidencia de manipulación. Era cuestión de tiempo antes de convencer a Ricardo de tomar medidas más drásticas. Dentro de su habitación, Sofía se derrumbó en su cama, sollozando en silencio. Tomó su teléfono y le envió un mensaje a Lupita. Necesito verte, urgente. La respuesta llegó en segundos. Mañana en el café después de mi turno. Estaré ahí. Promesa. Sofía abrazó su teléfono contra su pecho, lágrimas empapando su almohada. Por primera vez, había desafiado a su padre. Había dicho su verdad. Y aunque dolía, también se sentía libre. Los días siguientes fueron de guerra silenciosa en la mansión Delgado. Ricardo aumentó la seguridad. Instruyó a los guardias que no dejaran salir a Sofía sin su permiso. Sofía respondió con huelga de hambre, rechazando cenas familiares, encerrándose en su habitación. Camila jugaba a ambos lados perfectamente. Le decía a Ricardo que Sofía estaba siendo manipulada. Le decía a Sofía, a través de notas, que ella entendía, que Ricardo era sobreprotector, que Camila ayudaría si Sofía cooperaba un poco. Pero Sofía no era tonta. Veía el juego. Veía cómo Camila movía las piezas, y su resentimiento crecía cada día. Lupita no sabía nada de la tormenta que se gestaba. Sofía no le había contado sobre la confrontación. Pero cuando dejó de responder mensajes por 3 días, Lupita supo que algo estaba mal. Tomó una decisión impulsiva. Después de su turno el jueves, tomó un Uber a Las Lomas, a la dirección de la mansión Delgado que Sofía había mencionado. La casa era impresionante, rodeada de muros altos, con guardias en la entrada, jardines que probablemente requerían un equipo entero para mantener. Era otro mundo, tan lejos de su departamento en Nesa que podría haber sido otro planeta. Lupita se acercó a la garita de seguridad, su corazón latiendo con fuerza. Buenas noches, vengo a ver a Sofía Delgado. El guardia la miró de arriba a abajo. ¿Tiene cita? No, pero soy su amiga, Lupita Morales. El guardia consultó una lista. No está en la lista de visitantes autorizados.
¿Puede llamarla y preguntarle? El señor Delgado dio instrucciones específicas. Nadie entra sin estar en la lista. Por favor, es importante. El guardia se preparaba para rechazarla cuando otra voz interrumpió. ¿Lupita? Lupita se dio vuelta. Camila Reyes estaba en la entrada de la mansión, vestida inmaculadamente. Su expresión era de sorpresa cuidadosamente construida. ¿Camila? Lupita usó el formal usted, sintiendo el abismo de clase entre ellas. ¡Qué sorpresa verte aquí! Camila se acercó. ¿Puedo preguntarte qué estás haciendo? Vine a ver a Sofía. No ha respondido mis mensajes en días. Estoy preocupada. Ah. Camila intercambió una mirada con el guardia. Me temo que Sofía no está disponible. Ha estado bajo el clima. ¿Está enferma? ¿Está bien? Está bien físicamente, solo procesando algunas cosas. Eventos recientes han sido estresantes para ella. El tono dejaba claro que Lupita era parte de esos eventos estresantes. Mira, continuó Camila con falsa preocupación maternal. Aprecio que te preocupes por Sofía, pero esta amistad no es saludable para ella. ¿Disculpa? Sofía es vulnerable. Ha estado aislada. Es natural que se apegue a la primera persona que le muestra atención. Pero ustedes vienen de mundos muy diferentes. Esta relación no puede ir a ningún lado. La sangre de Lupita hirvió. ¿Qué estás insinuando? No estoy insinuando nada, solo siendo realista. Camila dio un paso más cerca, bajando su voz. Sofía vale 1.000 millones de pesos. Su familia tiene enemigos. Necesitamos protegerla. Yo no estoy usando a nadie. Soy su amiga. Claro que lo eres, pero entiende cómo se ve desde fuera. Una mesera de Nezahualcóyotl con deudas familiares, de repente muy cercana a una heredera. ¿Puedes ver cómo eso podría verse sospechoso? Lupita sintió como si le hubieran echado agua fría. Investigaste mi vida. Solo estamos siendo cuidadosos. Esto es increíble. Le mostré amabilidad a Sofía. Le di algo que ustedes nunca se molestaron en darle, comunicación real, y me convirtieron en la villana. Nadie te está pintando como villana, mintió Camila suavemente. Pero tal vez sería mejor para todos si mantuvieras tu distancia. Me estás amenazando. Estoy dándote consejo amigable. Cielo y Tierra es un restaurante muy exclusivo. Sería una pena si tu empleo se volviera complicado. Ahí estaba. La amenaza velada. Lupita sintió rabia e impotencia mezclándose. «Dile a Sofía que vine», dijo finalmente, su voz temblorosa pero firme, «y que no voy a ningún lado a menos que ella misma me lo pida». «Se lo diré», prometió Camila con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Lupita se dio vuelta y comenzó a alejarse, lágrimas de frustración picando en sus ojos. Pero antes de llegar lejos, escuchó un sonido que la detuvo en seco. Un grito. No de palabras, sino un sonido crudo y primitivo de pura angustia. Lupita se dio vuelta justo a tiempo para ver a Sofía corriendo desde la casa. Su rostro estaba manchado de lágrimas, su cabello desordenado. Había visto todo desde su ventana. «Sofía, regresa adentro», gritó Camila, pero Sofía la ignoró. Sofía llegó a la reja, sus manos golpeando contra el metal, sus ojos buscando desesperadamente los de Lupita. Y entonces comenzó a signar, sus movimientos frenéticos. «No te vayas. Por favor, no me dejes». Lupita corrió de vuelta, sus propias lágrimas cayendo. «No me voy a ningún lado, te lo prometo. Me están encerrando. Mi papá dice que eres peligrosa, pero tú eres lo único real que tengo». Ricardo apareció entonces, su rostro una máscara de furia. Agarró el brazo de Sofía, tratando de arrastrarla hacia adentro. Y entonces, algo extraordinario sucedió, algo que nadie esperaba.
Sofía abrió su boca, y por primera vez en 5 años, un sonido salió. No palabras. Su voz había olvidado cómo formarlas, pero un grito, gutural y primitivo, lleno de años de frustración silenciosa. ¡No! El sonido era áspero, distorsionado, pero innegablemente real. Todos se congelaron. Ricardo soltó su brazo, su rostro pálido de shock. Camila retrocedió un paso. Lupita se cubrió la boca. Y Sofía, temblando por el esfuerzo de usar músculos vocales que no había usado en años, se volvió hacia su padre y signó con movimientos tan violentos que eran casi golpes. Tú elegiste esto. Cuando mamá murió, tú elegiste el silencio. Elegiste no aprender mi lenguaje. Elegiste tratarme como mueble. Y ahora que finalmente encontré a alguien que me ve, ¿quieres quitármela? Ricardo miró a Camila, quien rápidamente tradujo, su rostro mostrando falsa simpatía. Pero Lupita vio algo que Camila no esperaba que viera. Cuando Sofía había signado sobre su madre, sobre la muerte, Camila había sonreído. Solo por un segundo, apenas perceptible, pero Lupita lo había visto. Y en ese momento, Lupita entendió. Esto no era sobre proteger a Sofía, era sobre controlarla, y Camila estaba usando a Ricardo para hacerlo. Señor Delgado, dijo Lupita en voz alta, su voz clara a pesar de sus lágrimas. ¿Sabe usted qué está diciendo su hija ahora mismo? Ricardo parpadeó. Camila lo está traduciendo. ¿Está seguro? Porque yo también entiendo lengua de señas. Y lo que Sofía acaba de decir no es lo que Camila le dijo. Camila palideció. Eso es ridículo. Sofía acaba de signar. Camila me dijo que tú querías internarme en un hospital, que iba a convencerte de que estaba loca. ¿Es verdad? El rostro de Ricardo se volvió peligrosamente rojo. ¿Qué? Está mintiendo, dijo Camila rápidamente. Está tratando de causar problemas. Pero Sofía estaba signando de nuevo, rápido y furioso, mirando directamente a su padre. Y esta vez, Lupita tradujo cada palabra. Camila te está usando. Encontré los documentos en su bolso. Está pasando información de la compañía a competidores. Está vendiéndote, papá. Y está tratando de hacerte creer que yo soy el problema para que no lo descubras. ¡Eso es una locura!, gritó Camila. ¡Ricardo! ¡Está inventando historias! Pero algo en Ricardo había cambiado. Miró a Camila con ojos nuevos, evaluadores. ¿Qué documentos, Sofía? Sofía signó de nuevo, y Lupita tradujo. En tu estudio, cajón inferior izquierdo de tu escritorio. Ella escondió un USB ahí. Tiene correos, transferencias de dinero, todo. Ricardo miró a Camila. Dame tus llaves, de la casa. Ricardo, esto es ridículo. Tus llaves, ahora. El grito hizo que hasta Sofía sintiera su poder. Camila, dándose cuenta de que el juego había terminado, dejó caer su máscara. La expresión dulce desapareció, reemplazada por frialdad calculada. Búscalo tú mismo. No tengo nada que esconder. Pero sus ojos decían lo contrario. Ricardo le hizo una seña al jefe de seguridad. «Llama a la policía, ahora». Luego se volvió hacia Sofía, su rostro mostrando por primera vez en años algo que podría haber sido vergüenza genuina. «¿Cómo lo supiste?» Sofía signó, y Lupita tradujo suavemente. «Porque nadie me notaba. Yo era invisible. Así que podía ver todo. Sus llamadas privadas que pensaba que yo no podía entender porque estaba leyéndole los labios. Sus encuentros en cafés. Ser ignorada me hizo muy buena observando». Las lágrimas corrían ahora por el rostro de Ricardo. «Sofía, yo. Nunca aprendiste mi lenguaje», signó Sofía, sus propias lágrimas cayendo. «Nunca me preguntaste qué quería, qué sentía, quién era yo. Trataste a Camila mejor en 2 años que a mí en 5. ¿Sabes lo que eso hizo?»
¿Cómo se sintió ser menos importante para ti que tu novia? Ricardo se derrumbó, no físicamente, pero algo dentro de él se rompió visiblemente. Se arrodilló frente a la reja donde estaba Sofía y comenzó a llorar. Sollozos profundos que sacudían todo su cuerpo. Lo siento, susurró, aunque Sofía no podía oírlo. Dios, lo siento tanto. Lupita, sin ser invitada, abrió la reja que el guardia había dejado desbloqueada. Entró y puso su brazo alrededor de Sofía, quien se apoyó contra ella, agotada. Señor Delgado, dijo Lupita suavemente, su hija ha estado tratando de decirle algo durante 5 años. ¿Está finalmente listo para escuchar? Ricardo levantó la vista, su rostro destrozado. Ni siquiera sé cómo empezar. Empieza aprendiendo a hablarle, de verdad, en su lenguaje. Los meses siguientes fueron de transformación dolorosa pero hermosa. Ricardo Delgado, por primera vez en su vida, tuvo que ser estudiante. Contrató al mejor instructor de lengua de señas mexicana y practicaba 3 horas cada día. Al principio era torpe, frustrante, pero cada vez que veía el rostro de Sofía iluminarse cuando él signaba correctamente, la motivación regresaba. Camila fue arrestada. El USB contenía evidencia de espionaje corporativo que la llevaría a prisión por años. La investigación reveló que había estado planeando casarse con Ricardo, divorciarse un año después, con acuerdo prenup defectuoso, y salir con 50 millones de pesos. Pero más allá de la traición financiera, lo que más dolió a Ricardo fue la manipulación emocional. Había estado dispuesto a internar a su propia hija, basándose en las mentiras de Camila. Había estado a punto de destruir la única amistad real que Sofía tenía. Todo porque había sido demasiado cobarde para enfrentar su propia culpa y dolor. La terapia se volvió parte de sus vidas. Ricardo y Sofía comenzaron sesiones con un terapeuta especializado en familias con miembros sordos. No fue fácil. Años de resentimiento no se borraban en semanas. Pero lentamente, conversación por conversación, comenzaron a reconstruir algo que se parecía a una relación padre-hija. Y Lupita se convirtió en parte inesperada de esa sanación. Ricardo, en un gesto de gratitud, le ofreció un trabajo que cambiaría su vida. Directora de iniciativas de accesibilidad para Delgado Technologies. Salario de 80,000 pesos al mes. Beneficios completos. Y la oportunidad de liderar esfuerzos para hacer la tecnología más accesible para la comunidad sorda. Sofía fue nombrada codirectora. Juntas, transformaron la compañía. Implementaron lenguaje de señas en todas las interfaces. Contrataron a empleados sordos en roles de liderazgo. Crearon programas de capacitación sobre accesibilidad real. Y Sofía, quien había sido invisible durante tanto tiempo, se convirtió en la cara pública de la iniciativa. Dio charlas interpretadas en universidades. Apareció en medios. Se volvió una defensora poderosa para los derechos de las personas sordas. Un año después del día que todo cambió, Sofía y Lupita estaban juntas en una conferencia sobre tecnología accesible. El salón estaba lleno de cientos de personas, muchas signando entre ellas. Hace un año, signó Sofía en el escenario, con intérprete traduciendo, era invisible en mi propia vida. Hoy estoy aquí, visible, vocal en mi silencio, empoderada porque alguien me vio cuando nadie más lo hizo. Miró a Lupita entre la audiencia. Nos enseñan que el heroísmo son actos grandes, pero a veces, el acto más heroico es simplemente ver a alguien, reconocer su humanidad, aprender su lenguaje, no porque sea fácil, sino porque es lo correcto. Ricardo estaba sentado en primera fila, signando "Te amo", torpemente, pero sinceramente.
Sofía sonrió y signó de vuelta. Esta historia nos recuerda que el verdadero lenguaje del amor no se habla con palabras, se practica con acciones. Sofía no necesitaba lástima. Necesitaba que la vieran como ser humano completo, con pensamientos, sentimientos y voz propia, aunque esa voz fuera silenciosa. Y cuando Lupita eligió aprender su lenguaje, cuando Ricardo finalmente encontró la humildad de convertirse en estudiante de su propia hija, todos descubrieron que la verdadera comunicación no requiere sonido, requiere intención, esfuerzo y amor. ¿Cuántas personas en tu vida están tratando de hablar en un lenguaje que no estás escuchando? ¿Cuántas veces has asumido que porque alguien no se comunica como tú, no tienen nada importante que decir? ¿Estarías dispuesto a aprender un nuevo lenguaje por alguien que amas? Comparte esta historia si te conmovió. Dale me gusta si crees que todos merecen ser vistos y escuchados. Y suscríbete para más historias que nos recuerdan que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en las conexiones humanas que elegimos honrar. Nos vemos en el próximo video.